Capítulo 4. El catolicismo romano. Iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Fundación. No se puede fijar una fecha de fundación para la organización actual. Ha sido un desarrollo gradual de la Iglesia cristiana fundada alrededor del año 33 después de Cristo. Autoridad. Tradiciones eclesiásticas, la Iglesia y la Biblia. Teología. Fundamental en muchos aspectos. Trinitaria, pero en la práctica muchos deifican a María y a los santos. Atracción especial. Su lugar en la cultura y en la sociedad nacional. La aceptación sin necesidad de un cambio en la vida. Miembros. Más de 620 millones en el mundo entero. Aspectos históricos. Origen. La Iglesia Católica da como fecha de su fundación el año 33 después de Cristo y dice que Jesucristo fue su fundador. Eso es cierto solo en el sentido de que toda denominación cristiana puede buscar su origen en la Iglesia fundada por Cristo. En cuanto a su organización y a las doctrinas que la hacen tan diferente de la Iglesia primitiva, es difícil fijar la fecha de su fundación. Se debe recordar que durante más de 1000 años la Iglesia no era ni católica romana, ni ortodoxa griega ni protestante, sino sencillamente cristiana. Durante ese milenio, se desarrollaron ciertos elementos y tendencias que la dividieron. Estos fueron mayormente la degeneración doctrinal, moral y espiritual de la Iglesia y la ambición de sus dirigentes. Degeneración doctrinal, moral y espiritual. Durante los primeros 3 siglos, la persecución ayudó al cristianismo a conservarse puro y relativamente libre de hombres ambiciosos. Su combate con las doctrinas erróneas tuvo por consecuencia una expresión más clara de la teología cristiana en las epístolas apostólicas y los escritos de los padres de la Iglesia primitiva. Cuando los emperadores se esforzaban por exterminar la religión cristiana, solo se atrevían a unirse con esa secta tan odiada, quienes por su gran fe en Dios estaban dispuestos a renunciar al paganismo y sufrir el martirio. En las catacumbas, tumbas subterráneas, de Roma y en otros lugares donde se reunían clandestinamente, no había lugar para nada de pompa. Los ritos eran sumamente sencillos y la adoración ferviente y nacida del corazón. Luego sucedió lo que parecía ser un triunfo, pero en la realidad produjo resultados desastrosos dentro de la Iglesia. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino vio en el cielo una cruz luminosa con las palabras latinas In hoc signo vinces, con esta señal vencerás. En la batalla, puso su fe en el Dios de los cristianos y triunfó. De inmediato puso fin a la persecución y a partir de entonces apoyó el cristianismo, haciéndolo la religión oficial de todo el Imperio Romano. También convocó el Concilio de Nicea, en el cual los dirigentes de la Iglesia en todas las provincias se reunieron, adoptaron el credo apostólico y fortalecieron su organización. La decadencia de la Iglesia empezó cuando millares de personas fueron recibidas como miembros sin haberse convertido. Solo añadían a su fe en los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. Hombres ambiciosos y sin escrúpulos buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política, o para disfrutar de los privilegios que el Estado proveía para el clero. Así los ritos, ceremonias y creencias al paganismo se infiltraban en la Iglesia cristiana. Los verdaderos hombres de Dios protestaban enérgicamente contra tales cosas. El historiador H. G. Wells explica cómo era posible que los romanos aceptaran tan pronto el cristianismo sin abandonar a sus propios dioses. Se había popularizado el concepto de que los dioses de las naciones eran en realidad los mismos, aunque fueran adorados bajo nombres distintos. Por eso les daba igual adorar al Ser Supremo bajo el nombre de Júpiter o el de Jehová, Zeus, Osiris, Serapis o Dios. En el principio, toda la humanidad había recibido una revelación del Dios verdadero,
y unos rasgos de esa revelación se observaban aún en las religiones corrompidas que se habían apartado de la verdad. Entre estos rasgos estaban los sacrificios sangrientos, la existencia de la Trinidad en el Ser Supremo y la esperanza en el nacimiento de un Salvador que sería Hijo Dios. Por corrupción de la revelación original, se extendió por todas partes una religión que rendía culto a una Trinidad celestial: el Ser Supremo, su esposa, la Reina del Cielo, y su Hijo, el Salvador. La devoción mayor iba dirigida a la Reina del Cielo, desde el norte de África hasta la China, bajo nombres como Astarte, Isis, Venus, Diana, Hariti y Kuan Yin. Frank Boyd traza el desarrollo de esta religión y muestra llegó a ser la religión oficial de Roma y cómo sus costumbres y doctrinas penetraron en la Iglesia cristiana. Aunque los cristianos nunca oraban a María durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los muchos paganos en la nueva Iglesia empezaron a adorarla llamándola Madre de Dios y Reina del Cielo. Pronto se comenzó a promover abiertamente la adoración María con estos títulos. Se restauraron los templos paganos y se restablecieron los ritos antiguos, con un requisito: que todas las diosas llevaran desde entonces el nombre de María. En la adoración de Isis se le encendían velas y se colocaban de su imagen figuritas de cera llamadas ex-votos. Estas representaban las partes del cuerpo para las cuales se le suplicaba socorro. Isis contaba con muchos adoradores que hacían voto de dedicarle su vida. Después de un periodo largo preparación, hacían el voto de celibato, se les rapaba la cabeza y se los vestía de lino. Todo eso llegó a formar parte de las costumbres de la Iglesia Católica Romana. La multiplicidad actual de vírgenes, santos y cristos en la Iglesia Católica Romana es otro efecto de la asimilación de creencias y ritos de otras religiones dondequiera que ha penetrado ella. En la religión antigua de Roma, cada dios tenía su especialidad. Uno era el dios de la guerra, otro el de la agricultura, otro el del amor, y así por el estilo. Según la necesidad, se solicitaba ayuda al dios correspondiente. Además de los dioses de primer orden, se dirigían también a dioses de segunda categoría que se interesaban en los seres humanos e intercedían por ellos ante Júpiter, el padre de los dioses. En la asimilación de tales creencias y costumbres, se les dio a los santos un puesto similar como intercesores cuasi divinos. En algunos lugares hoy se enciende una vela ante una imagen de San Antonio, para que él le ayude a su devoto a encontrar un objeto extraviado. Se cree que San Cristóbal socorre a los viajeros y San Pedro bendice la pesca. Organización eclesiástica. La Iglesia cristiana nació en Jerusalén en el día de Pentecostés del año 33. Durante los siguientes 37 años, hasta la destrucción de esa ciudad en el año 70, Jerusalén se destacó como centro de operaciones o sede del cristianismo. Pero con el establecimiento de iglesias fuertes en las ciudades de mayor importancia de cada país, el gobierno eclesiástico se desarrollaba sobre una base local y regional más que central. Las iglesias metropolitanas propagaban el evangelio por todos sus contornos, y el pastor de la iglesia madre vigilaba por el bienestar espiritual de las congregaciones nuevas y sus dirigentes. Al principio todos los pastores se llamaban obispos o presbíteros, pero con el tiempo se llamaba obispo solo a quienes tenían la dirección de las iglesias en cierta región o diócesis. Bajo su autoridad estaban los presbíteros y diáconos. A veces los dirigentes eclesiásticos se llamaban metropolitanos. El obispo de Constantinopla tomó el título de patriarca y el de Roma era llamado papá por el pueblo, palabra que se transformó en el actual título de papa. Después de la muerte de los apóstoles y de la destrucción de Jerusalén, se sentía la necesidad de tener una sede central y alguna autoridad decisiva en los problemas de la iglesia. Así surgió la rivalidad entre las iglesias de los grandes centros metropolitanos. El obispo de Roma gozaba de cierto prestigio por estar en la capital del imperio,
pero Alejandría y Antioquía también eran centros destacados en el desarrollo de la Iglesia. Los partidarios de Roma empezaron a enseñar que su obispo debía tener la preeminencia sobre los demás porque Jesús había comisionado a Pedro para ser la cabeza visible de la Iglesia en la tierra, como representante de Cristo, su cabeza invisible en el cielo. Afirmaban que Pedro estableció la Iglesia en Roma y fue su primer obispo desde el año 41 hasta su crucifixión. Después de su muerte, tenía que ser cabeza de la Iglesia universal, el siguiente obispo de Roma, y así sucesivamente. Orígenes, uno de los escritores más brillantes entre los padres de la Iglesia de su época, se expresó en forma enérgica en contra de esta teoría. La enseñanza de que Pedro había sido designado para ocupar un cargo tan preeminente siempre ha sido repudiado por cierto sector de la Iglesia. Hasta el año 313 después de Cristo, la persecución del cristianismo por emperadores había contribuido a que la organización eclesiástica tuviera bases locales y regionales y no fuera centralizada. Pero el cuadro cambió al cesar la persecución y al ser aceptado el cristianismo por Constantino como religión oficial del imperio. En el año 330, Constantino mudó la capital del imperio a Bizancio, a la que llamó Constantinopla, y la del imperio occidental latino en Roma. Casi 700 años más tarde, se dividiría la Iglesia cristiana en dos también, con aproximadamente mismas líneas geográficas y lingüísticas. Esto sucedió mayormente por la insistencia de Roma en ser la Iglesia dominante y en que su obispo debía ser cabeza universal del mundo cristiano. A principios del siglo V, el Papa Inocencio I insistió en que la sede romana era la cabeza de todas las iglesias. Algunos consideran que León el Grande, Papa del 440 al 441, fundó el papado, pero muchos otros dicen que Gregorio I, 590 al 604, fue su verdadero fundador. Lo cierto es que a través de los siglos iban aumentando la autoridad eclesiástica y el poder temporal del obispo romano. Inocencio I dispuso que todos los obispos que no estuvieran de acuerdo con la decisión del obispo metropolitano tenían el derecho de apelar al obispo de Roma, o sea, al Papa. En 445 después de Cristo, el obispo romano fue declarado jefe supremo de la Iglesia occidental. La resistencia a la autoridad del Papa fue declarada una ofensa contra el Estado romano. En el año 510, se declaró que el pontífice romano debía ser juzgado solo por Dios y no estaba sujeto a ningún gobierno terrenal. En el 741 después de Cristo, se formuló la doctrina de la infalibilidad del Papa en sus pronunciamientos oficiales como cabeza de la Iglesia, pero se demoró hasta el año 1870 su aceptación como dogma. No toda la Iglesia aceptó este dogma en 1870. En los Países Bajos, los que lo rechazaban formaron su propia iglesia, llamada la Iglesia Católica Antigua, que no reconoce el papado romano. Durante la época medieval, la historia de la Iglesia exhibe una profunda degradación moral, y se buscaban puestos en la Iglesia para tener influencia política más que por vocación espiritual. El papado se degeneró y es difícil trazar la llamada sucesión apostólica. Por un corto periodo, 1045 al 1047, tres papas rivales se condenaban mutuamente y se combatían mediante las armas. Durante 500 años hubo entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano cierta rivalidad por la supremacía. A veces uno era el poder dominante y la autoridad máxima. A veces el otro controlaba este imperio que abarcaba la mayor parte de Europa. Se agravó durante este periodo la tirantez entre la Iglesia occidental y la oriental. En el año 1054 se separaron del todo, tomando la Iglesia oriental el nombre de ortodoxa, que significa doctrina correcta. El punto principal de doctrina que debatían era si el Espíritu Santo procedía del Padre solo o del Padre y del Hijo. La Iglesia ortodoxa mantiene que procede solo del Padre.
También rechaza el uso de las imágenes, aunque emplea iconos o cuadros pintados, a los que les rinde igual veneración. No reconoce el papado. Sus sacerdotes pueden casarse. Movimientos de reforma. Surgieron dentro de la Iglesia, entre los años 1000 y 1505 movimientos de reforma que prepararon el terreno para la reforma de 1517 y los años siguientes. Al parecer, fueron aplastados por la persecución, pero los albigenses y los valdenses de Francia, Juan Wycliffe y sus seguidores, los Lollardos en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia y Jerónimo Savonarola en Italia, los dos fueron usados por Dios para despertar la conciencia del pueblo y dirigirlo hacia la Biblia. Poco se sabe de las doctrinas de los albigenses. Surgieron en el suroeste de Europa alrededor del año 1000 y alcanzaron su máximo desarrollo en 1170. Amaban la Biblia, y es probable que ellos hicieran la primera traducción de las Sagradas Escrituras a un idioma romance. Pero el Papa y los obispos que lo seguían optaron por prohibir que los laicos leyeran la Biblia en el idioma común. Esto se hizo en el Concilio de Tolosa, en el año 1229. Contra los albigenses y otros reformadores, se adoptó una política de exterminio de los herejes para acabar con la herejía. Al matar a casi todos los habitantes de la región donde radicaban los albigenses, se logró acabar con aquella secta odiada. Aunque los valdenses sufrieron fuerte persecución desde el año 1170 por su predicación de la Biblia y su oposición a algunas doctrinas y costumbres de la Iglesia, hallaron albergue en Italia y constituyen hoy uno de los grupos evangélicos de esa nación. En Inglaterra, Juan Wycliffe, doctor en teología, 1324 al 1384, enseñaba en contra de la doctrina de la transubstanciación, que había sido aprobada por la Iglesia en 1215. Tradujo la Biblia al inglés y enseñaba que el Papa no tenía derecho a ejercer autoridad sobre Inglaterra. Después de su muerte, la persecución contra sus seguidores exterminó la secta. Los escritos de Wycliffe influyeron en Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, en Bohemia. Él enseñó los derechos de la conciencia individual, predicó las doctrinas de Wycliffe y la liberación de la autoridad papal. Hus fue quemado en la hoguera en 1415, pero despertó en su patria el deseo de reforma. En Italia, Dios usó de una manera maravillosa a un fraile dominico llamado Jerónimo Savonarola para encender el fuego del avivamiento y llevar al pueblo al arrepentimiento. A sus oyentes les hacía ver la necesidad de la experiencia individual de conversión, de una fe viva en Dios y una vida recta delante de Él. El Papa lo excomulgó y lo condenó a ser ahorcado en 1498. Después de muerto, su cuerpo fue quemado en la Plaza Mayor de Florencia, donde había predicado a las multitudes. Solo 19 años después de eso, estalló en Alemania la Gran Reforma. El conflicto comenzó cuando un monje, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, se opuso a la venta de indulgencias. La protesta de Martín Lutero comenzó en 1517 como un esfuerzo a favor de la reforma dentro de la Iglesia, al oponerse a Juan Tetzel, agente del Papa, en la venta de indulgencias para levantar fondos para la Iglesia. El Papa lo excomulgó, pero algunos de los príncipes alemanes lo apoyaron y lo protegieron contra los esfuerzos papales para poner fin a su vida. Ciertos aspectos del Renacimiento, el despertar intelectual que estaba en pleno desarrollo en aquel entonces, contribuyeron al éxito de los reformadores en el conflicto con el Papa. El creciente patriotismo en las distintas naciones las tenía ya listas para rechazar el dominio papal. El énfasis sobre los derechos humanos había preparado a las masas para aceptar a Lutero como campeón popular contra los abusos del clero. La nueva importancia dada a la razón humana predisponía al pueblo para examinar las Escrituras por sí mismo, en vez de aceptar ciegamente por obligación todo lo que dijera la Iglesia. El conflicto entre los reformadores y Roma duró por muchos años,
y tuvo por consecuencia la división de la Iglesia. En líneas generales, todo el norte de Europa se separó de la Iglesia Católica Romana, y los países del sur permanecieron leales al Papa. Las iglesias protestantes que salieron de la Reforma tenían entre ellas algunas diferencias de doctrinas y de organización, pero habían establecido 5 principios fundamentales que los separaron del segmento no reformado de la Iglesia cristiana. Número 1. La Biblia, y no la Iglesia, es el fundamento de la verdadera religión y la regla infalible para la fe y la conducta. Número 2. La religión debe ser racional e inteligente. La razón se somete a la revelación, pero a la vez rechaza las doctrinas y costumbres contrarias a la razón. Número 3. La religión debe ser personal. No se necesita un sistema de santos y sacerdotes como mediadores entre Dios y el hombre. Número 4. La religión debe ser espiritual, con más énfasis sobre la experiencia interna que sobre los ritos externos. Número 5. La organización y el gobierno eclesiástico deben ser nacionales en vez de universales, y la adoración debe celebrarse en el idioma del pueblo. Roma no había cedido a las demandas de los reformadores, pero después de la división de la Iglesia, efectuó en la Contrarreforma muchos de los cambios que hacían falta. Y aunque había perdido territorio en Europa, se había descubierto un nuevo mundo que la invitaba a la conquista por la espada y la cruz. El catolicismo romano en el Nuevo Mundo. En 1539, el español Ignacio de Loyola organizó la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Su propósito en la Contrarreforma era combatir el movimiento protestante. La orden demostró desde el principio un gran celo misionero. Francisco Javier, uno de sus primeros miembros, estuvo al frente del esfuerzo misionero, mostró de manera marcada el espíritu de Cristo y realizó una labor prodigiosa, estableciendo la fe católica en la India, Ceilán, Japón y otros países del lejano oriente, mientras en compañía de los conquistadores para cristianizar a los aborígenes. Fue admirable el sistema educativo que establecieron e hicieron mucho bien. Sin embargo, durante la Inquisición eran tan intransigentes y crueles en sus esfuerzos por exterminar a los supuestos herejes que fueron expulsados de muchos países y su orden fue suprimida por un tiempo. La historia muestra que donde la Iglesia Católica Romana estaba en minoría, deseaba gozar de la tolerancia religiosa, pero donde estaba en poder como religión oficial, no quería tolerancia para el ejercicio de otra fe. El movimiento ecuménico, el Papa. Juan 23, 1958-1963, así como sus sucesores Pablo VI y Juan Pablo II, han hecho muchos para fomentar la tolerancia y un acercamiento entre católicos y protestantes. Como resultado, el ambiente ha cambiado. Se promueve la cooperación en proyectos de ayuda social entre católicos, protestantes y judíos, y hay diálogos entre sacerdotes, pastores y rabinos para lograr un mejor entendimiento. En vez de mirar a los protestantes como herejes, ya se les considera hermanos separados. El Papa Juan XXIII inició una campaña para modernizar la Iglesia y ayudarla a hacer frente a los problemas del siglo XX y cumplir su misión cristiana con mayor eficiencia. Dio un paso radical cuando recomendó la lectura bíblica por los laicos, cosa que se había prohibido o desaconsejado por muchos siglos. Convocó para 1962 el Concilio Ecuménico Vaticano II. Un concilio ecuménico es una convocación de los obispos y teólogos de la Iglesia de todo el mundo para considerar la acción que la Iglesia debe tomar en asuntos importantes y para aprobar las doctrinas oficiales. El primer concilio se había celebrado en Nicea en 325 después de Cristo y el último había sido el Concilio Vaticano I en 1870. El Concilio Vaticano II fue diferente porque el Papa invitó a los dirigentes de otras iglesias a asistir como observadores. Aceptaron la invitación representantes de las iglesias orientales ortodoxas y de muchas denominaciones protestantes.
El concilio se reunió en 3 sesiones anuales, desde el 1962 hasta el 1964. Después del fallecimiento de Juan XXIII, el nuevo Papa Pablo VI presidió las 2 sesiones finales. Los 2.300 obispos y el Papa estaban dispuestos a adaptar algunas de las costumbres y actitudes de la Iglesia para aprovechar mejor las oportunidades de servicio en el siglo XX. Entre las decisiones principales del concilio se hallan las siguientes. Número 1. Los obispos deben participar con el Papa en el gobierno universal de los fieles. Número 2. Hombres casados de edad madura, ordenados como diáconos, podrán desempeñar muchas funciones litúrgicas, tales como la predicación del Evangelio y la distribución de la Santa Comunión. Número 3. Se debe buscar la unión cristiana, y se reconoce que el Espíritu Santo está obrando entre los cristianos no católicos, tal como obra en la Iglesia Católica. Número 4. Deben gozar de amplia autonomía los grupos no latinos de católicos romanos, cuyos ritos orientales son similares a los de la Iglesia ortodoxas. Se deben reconocer como válidos los matrimonios celebrados por los sacerdotes ortodoxos entre los católicos de los ritos orientales y los ortodoxos. Número 5. Se debe condenar el antisemitismo, reconociendo que ni los judíos de hoy ni todos los judíos de la época de Cristo han sido culpables de su muerte. Número 6. Se deben reconocer los amplios valores espirituales en muchas religiones no cristianas: judaísmo, budismo, islamismo y brahmanismo. Número 7. Se aplica a la Virgen María el nuevo título oficial de Madre de la Iglesia. Surgieron cambios en las costumbres. Se dio permiso para celebrar los ritos de la Iglesia en el idioma del pueblo en lugar del latín, y se permitió modificar los hábitos usados por las monjas para hacerlos más apropiados a su trabajo. En 1967 se eximió a todos los católicos de la obligación de abstenerse de carne los viernes. Entre otros asuntos que seguían debatiéndose estaban el divorcio, el uso de los anticonceptivos en casos especiales y la posibilidad de matrimonio para el clero, y se permitió modificar los hábitos usados por las monjas para hacerlos más apropiados a su trabajo. En 1967 se eximió a todos los católicos de la obligación de abstenerse de carne los viernes. Entre otros asuntos que seguían debatiéndose estaban el divorcio, el uso de los anticonceptivos en casos especiales y la posibilidad de matrimonio para el clero. Se celebraron unas reuniones históricas entre el arzobispo de Canterbury, autoridad suprema de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y el Papa. Entre las iglesias protestantes, la anglicana es la que menos se separó de la romana en sus reformas, siendo más político que doctrinal el motivo de la división. El acercamiento en el movimiento ecuménico y en las conversaciones entre los dos dirigentes alentaba las esperanzas católicas de que la Iglesia anglicana volviera al seno de la romana. Mientras muchos dirigentes protestantes mostraban entusiasmo por el acercamiento a la unión cristiana, los evangélicos observaban que las concesiones hechas por la Iglesia Católica Romana no incluían ningún cambio con respecto al culto a las imágenes y otros puntos doctrinales que violan las enseñanzas bíblicas. Daban gracias a Dios por el aumento en la libertad religiosa y por la lectura bíblica que causaba la salvación genuina de muchos católicos, pero a la vez consideraban que tenían que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te avisemos cuando subamos el próximo capítulo. ¡No te lo pierdas!